Durante varias semanas hemos recorrido la vida de Roberto Gómez Bolaños, sus comienzos, sus romances, sus caídas y, por supuesto, sus entrañables personajes. Pero todo viaje tiene un desenlace, y el de Chespirito llegó con este episodio final que más que una conclusión de temporada, se siente como una emotiva despedida cargada de recuerdos y emociones. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Tras la Exclusiva. En este video les compartiremos algunos datos curiosos sobre el octavo y último capítulo de la serie documental Chespirito, Sin Querer Queriendo, titulado acertadamente Valió la Pena. Desde la primera escena vemos a Roberto y Maggie enfrentando un dilema sentimental, seguir juntos o no. Él confiesa que no puede ofrecerle la posibilidad de tener hijos, ya que se sometió a una vasectomía. No desea arrebatarle a ella su sueño de ser madre. Este tema ya lo abordamos en el video anterior, pero aquí va un pequeño resumen. Luego del nacimiento de su hija menor, Paulina, Roberto accedió a realizarse una vasectomía, siguiendo la recomendación del ginecólogo de Graciela. En sus memorias, Chespirito relata el profundo deseo de Florinda por convertirse en madre y su fuerte instinto maternal. Florinda, por su parte, comenta que cuando se unieron, él aún podía revertir el procedimiento, pero Roberto le explicó que ya tenía varios hijos y que un hombre ama a sus hijos a través de la mujer que ama. Él temía amar desproporcionadamente a un hijo con ella, por lo tanto, decidió no revertir la cirugía. Este razonamiento, aunque doloroso, fue suficiente para que Florinda eligiera quedarse a su lado, renunciando a su anhelo de ser madre sin reproches ni resentimientos. Este capítulo también muestra un momento especial, la boda de Graciela, la hija mayor de Chespirito. En su autobiografía, Roberto relata que Graciela se casó con Raúl Pérez Ríos, un reconocido contador y economista, con quien tuvo dos hijas, Ana Lorena y Valeria. De hecho, Ana Lorena aparece al final del episodio, donde vemos a Roberto como abuelo, una faceta que lo llenó de orgullo, ya que llegó a tener 12 nietos, a quienes describe como los 12 mejores del mundo. Hoy en día, Ana Lorena trabaja como directora en el medio, y uno de sus proyectos más recientes fue en la serie Como Agua para Chocolate de Max. Por su parte, Valeria abrió un restaurante temático llamado Chanfle y Recontrachanfle, que, aunque fue una propuesta original, cerró sus puertas en septiembre de 2024, sin noticias de reapertura. Tiempo después, en la serie, Roberto recibe una propuesta del personaje que representa a Emilio Azcárraga Milmo para realizar una película sobre el Chavo del Ocho. A Chespirito no le entusiasma la idea, ya que no considera que el personaje sea apto para el cine. El tigre insiste, aquí mando yo, y se hará lo que yo diga. En la vida real, la historia fue menos tensa. Roberto cuenta que el productor Valentín Pimstein lo invitó a cenar y le presentó a Fabián Arnaut, quien encabezaría la nueva división de cine de Televisa. Le ofrecieron protagonizar la primera película del estudio, con total libertad creativa para elegir guión, elenco y dirección. Roberto quedó sorprendido, más aún cuando le preguntaron qué personaje consideraba más apto, el Chavo o el Chapulín. Él respondió sin dudar que ninguno. Más adelante entendió por qué. En el caso de El Chavo, la principal limitación era su escenario natural, la vecindad, tan reconocible para la audiencia televisiva que sería difícil imaginarlo en otro entorno. También era complicado construir una historia que no repitiera lo ya visto en televisión. Además, se sentía incómodo con la idea de ver su rostro, con 48 años encima, proyectado a gran escala en una sala de cine. La televisión ya había permitido que el público aceptara su representación de un niño adulto, pero el cine exigía otra credibilidad. Respecto al Chapulín Colorado, el cine requería efectos y trucos que excedían el presupuesto del cine mexicano de entonces. Intuía, además, que la audiencia no estaría dispuesta a pagar por ver algo similar a lo que ya podía disfrutar gratis en casa. Por eso, se puso a escribir y dejó volar su imaginación. Entonces recordó su otra gran pasión, el fútbol. Una pasión que también compartía el pueblo. Así nació la idea de El Chanfle, una cinta en la que él interpretaba al aguador del Club América. Florinda era su esposa, Rubén Aguirre el presidente del equipo, Ramón Valdés el director técnico, Carlos Villagrán un jugador, Edgar Vivar el médico, María Antonieta la secretaria, y el Chato Padilla y Angelines Fernández interpretaban a un simpático matrimonio ajeno al equipo. Así que se puso manos a la obra y comenzó a darle forma a la historia que marcaría su debut en el cine. Y fue ahí cuando recordó una de sus grandes pasiones, el fútbol. Una afición que compartía con millones de personas. Por eso, asegura que le resultó muy sencillo escribir el guión de El Chanfle, al igual que elegir al elenco,
conformado por los actores de su equipo habitual. Chespirito interpretaba al aguador del Club América, apodado El Chanfle. Florinda Mesa encarnaba a su esposa. Rubén Aguirre era el presidente del equipo, mientras que Ramón Valdés se ponía en la piel del director técnico. Carlos Villagrán daba vida a uno de los jugadores, Edgar Vivar interpretaba al médico del club, y María Antonieta de las Nieves hacía de la secretaria. El Chato Padilla y Angelines Fernández eran un matrimonio ajeno al equipo. Todo esto fue dirigido por Enrique Segoviano. Lo que llama la atención es que en la serie Roberto menciona que El Chanfle fue su primera película escrita especialmente para él. Pero no solo parecía escrita para él, sino también para su elenco. Nuevamente, todos encajaban perfectamente en sus papeles, como si sus personalidades reales se hubieran trasladado a la ficción. Un detalle curioso es que Edgar Vivar, al igual que su personaje, es médico en la vida real. Carlos, con su actitud altanera, reflejaba su fama de tener el ego por las nubes en ese tiempo. ¿Y qué decir de Roberto y Florinda, interpretando a una pareja casada con un bebé en camino? Da la impresión de que Chespirito intentaba cumplirle ese sueño a Florinda, al menos en pantalla, cuando bien podría haberlo hecho realidad fuera de ella. Era como una realidad alternativa donde ambos podían vivir lo que anhelaban. Aunque quizás se le fue la mano al retratar al Chanfle como un hombre completamente honesto y fiel. Lo cierto es que El Chanfle fue un éxito rotundo, arrasando en taquilla y convirtiéndose en la película más taquillera de 1979. Su popularidad fue tal que dio paso a una secuela, estrenada en 1982 con casi el mismo elenco, excepto por Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes ya se habían separado del grupo. Esta vez, la dirección corrió a cargo del propio Chespirito. El Chanfle es reconocida como la primera producción de Televicine, hoy conocida como Videocine. Sin embargo, durante su filmación fue más bien un proyecto independiente dentro de Televisa. En la serie se cuenta que la idea original era que el protagonista fuera seguidor y aguador de las Chivas, tal como Roberto Gómez Bolaños lo era en la vida real. Pero debido a la relación de Emilio Azcárraga con el Club América, le exigieron cambiar el equipo dentro de la historia. Más allá de este conflicto de intereses, Roberto Gómez Fernández reveló en una entrevista con Javier Alarcón que su padre dejó de apoyar a las Chivas tras una experiencia desagradable con el club durante la producción. Intentó colaborar con varios equipos, pero encontró rechazo en las Chivas y apoyo total por parte del América. Desde ese momento, se volvió americanista. Por cierto, como dato curioso, el estadio que aparece en la película no es el Estadio Azteca, sino el Estadio Corregidora de Querétaro. Es una réplica un poco más pequeña del Azteca y aquí se puede apreciar parte de su nombre en pantalla. No está del todo claro si no filmaron en el Azteca porque estaba en remodelación por el Mundial o si fue por diferencias entre la empresa de Chespirito y Televisa, dueña del estadio y que además dejó pasar la oportunidad de producir esta serie. Cabe mencionar que la serie fue rodada en el mismo hotel donde se grabó el episodio de Acapulco de El Chavo. Sin embargo, hoy en día ese hotel ya no pertenece a los Azcárraga. Cambió de nombre y de dueños, pasando de Hotel Continental a Hotel Emporio, actualmente administrado por el Grupo Diestra. En cuanto a la salida de Enrique Segoviano, la serie no ofrece demasiada claridad. Se insinúa que él ya tenía intenciones de abandonar el proyecto desde el rodaje del especial de Acapulco. Posteriormente, durante la filmación del Chanfle, las tensiones con Chespirito se intensificaron, en parte por cuestiones personales relacionadas con Margarita, lo que incluso los llevó a tener un altercado físico. El programa no profundiza en esto, ni tampoco el libro de Chespirito menciona si sintió culpa por haber intervenido en la relación de su amigo. Aunque Segoviano siempre evitó involucrarse en escándalos, su versión llegó gracias a Marco Antonio Regil, con quien trabajó en programas como 100 mexicanos dijeron y Atínale al precio. Hace un par de años, Marco Antonio compartió el chisme completo en Pinky Promise, donde afirmó que Segoviano fue despedido cuando Florinda y Chespirito iniciaron su relación, solo por haber sido pareja de Florinda. Lo mismo habría ocurrido con Villagrán, no fue él quien se alejó, sino que lo sacaron. Y aunque Enrique Segoviano siempre habló con respeto de ambos, reconoció que le dolió profundamente ser despedido de un programa que ayudó a crear, así como de personajes, como Kiko, de los que nunca recibió crédito. Aunque en la serie lo retratan como un hombre celoso y algo neurótico, la verdad es que él nunca presentó su renuncia. Lo despidieron. Además de haber sido traicionado por un amigo cercano, su colega de trabajo y la mujer con la que casi llega al altar. Pero quizás por algo no se casaron. Como siempre fue muy reservado con su vida privada, no se sabe con certeza si llegó a casarse o si tuvo hijos.
Lo único claro es que se enfocó de lleno en su carrera artística, y eso le permitió dejar una huella imborrable en la televisión mexicana. Marco Antonio Regil también ha comentado que, después de que Chespirito y Florinda formalizaron su romance, personajes como el Chavo y el Chapulín Colorado comenzaron a perder protagonismo, dándole paso a la chimoltrufia. Es decir, Chespirito dejó de ser la estrella principal de sus propias producciones para cederle el espacio a Florinda. Con estas declaraciones, Regil se suma a la lista de figuras que aseguran que Florinda se involucró tanto en la producción que terminó desmantelando un equipo de trabajo que había conseguido grandes cosas. Y no es que lo digamos por tirar mala onda, sino porque es una constante que se repite en muchos testimonios. El programa recalca que el episodio del Chavo en Acapulco marcó un antes y un después en el grupo de producción. Marcos también apunta en ese capítulo final que todo comenzó a deteriorarse en ese viaje. En el libro de Chespirito, en el cual se basa la serie, apenas se menciona el asunto, pero eso no quiere decir que no haya sido un hecho relevante. Durante una visita a Perú, María Antonieta de las Nieves confirmó que todo lo mostrado en la serie ocurrió de verdad y que ella lo vivió en carne propia. De hecho, no sería extraño que también haya sido un apoyo importante para Graciela, como se muestra en el episodio 7. La Chilindrina siempre habló con mucho cariño de Graciela, al grado de considerarla como una segunda madre. Después del éxito con la película de El Chanfle, Carlos Villagrán decidió perseguir su sueño de lanzar un programa propio. En otros videos ya les conté todos los detalles, ya que en la serie solo nos dan pequeñas pistas. Según el libro de Chespirito, Carlos lo invitó a un restaurante y hablaron tranquilamente. Aunque Roberto ya intuía que Villagrán venía con el ego por las nubes después de tantas giras. En ese encuentro, Chespirito le dio su bendición para que continuara usando al personaje de Kiko. Carlos le pidió un consejo y Roberto le dijo lo mismo que en la serie, que no se quedara únicamente con ese personaje. Más adelante, según narra el libro, Villagrán fue a ver a Emilio Azcárraga con una propuesta para protagonizar un programa con Kiko. La idea le encantó, pero antes de tomar una decisión, el empresario consultó con Chespirito, ya que él era el dueño de los personajes. Chespirito aceptó sin pedir dinero a cambio, solo pidió que lo acreditaran como el creador del personaje en los créditos. Carlos se negó, asegurando que él mismo había creado a Kiko. Roberto se enojó y retiró su autorización. A partir de ahí, Villagrán fue vetado de Televisa. Y como dato adicional, el hombre con el que Carlos habló la segunda vez, cuando se le informaron las condiciones, no fue Jamaica, personaje que no existió. Fue Otón Vélez quien le dijo claramente que podía irse a donde quisiera, menos a Televisa. Pero el conflicto no terminó ahí. Como se muestra en la serie, Carlos contrató abogados y demandó a Chespirito, alegando ser el creador de Kiko. Sin embargo, Chespirito ganó fácilmente. El caso fue llevado por el abogado de la Asociación de Escritores, y había evidencia de sobra. El documento que Horacio menciona en la serie, donde supuestamente Marcos firma, hace referencia a un contrato que todos los actores firmaron en Perú, reconociendo legalmente a Chespirito como el creador. Una vez ganado el juicio, Chespirito pudo haberlo contrademandado y prohibido que usara a Kiko en cualquier parte del mundo, pero decidió no hacerlo. Argumentó algo simbólico, lo del espejito y el coche. Algo que resalta de esa reunión en el restaurante es lo pacífica que fue, según las propias palabras de Roberto. Lo más duro que dijo fue que Carlos tenía el ego inflado. Eso lo escribió en su libro. Por eso, en un inicio parecía que la serie exageraba al mostrarlo como villano. Sin embargo, recientemente Roberto Gómez Fernández explicó en una entrevista con Milenio que su padre evitaba hablar mal de los demás. Endulzaba mucho los hechos y minimizaba situaciones que sí fueron importantes. Tal vez el conflicto con Carlos fue más grande de lo que parecía. Eso sí, nunca se refirió directamente a Villagrán, pero sí dejó claro que muchas cosas graves se suavizaron en sus relatos. Como ven, Marco Antonio Regil asegura que lo corrieron por ser el ex de Florinda, mientras que Chespirito sostiene que Carlos renunció por decisión propia. Como siempre, hay múltiples versiones de una misma historia, y solo ellos saben lo que realmente pasó. Y por último, no podemos dejar de mencionar que los sueldos que recibían los actores eran ridículamente bajos, considerando la magnitud del programa en el que trabajaban. Era evidente que buscaran nuevas oportunidades fuera del set. En cuanto a la salida de Ramón Valdés, la serie no profundiza demasiado. Solo se menciona que su decisión estuvo relacionada con el ambiente tenso y conflictivo dentro del elenco. Todo era gritos, discusiones y rumores, por lo que él prefirió irse con Marcos para explorar nuevas ideas.
El malestar de Valdés no era ningún secreto. Su hijo, Esteban Valdés, ha declarado en varias entrevistas que su padre no se sentía cómodo con la nueva directora del programa, es decir, Florinda Meza, a quien describía como autoritaria. Por su parte, Miguel Valdés, nieto de Ramón y creador de contenido con reacciones valiosas a los episodios, aseguró que su abuelo solía quejarse de que Florinda, ahora al mando, no dejaba de corregirlo, a pesar de su experiencia de años en el mismo personaje. Miguel aclaró que no se trataba de una cuestión de género, sino de una actitud dominante que incomodaba a su abuelo. Lo peor de todo era que Roberto no intervenía, ni decía absolutamente nada. En resumen, el motivo real de su renuncia fue Florinda. Se cansó de su manera de ejercer el liderazgo. Otro punto importante es que su salida no fue motivada por ansias de protagonismo, como se sugiere en la serie cuando Ramón charla con Angelines. Él amaba actuar, sí, pero lo que realmente deseaba era cobrar su sueldo y disfrutarlo en paz. Sin embargo, el ambiente laboral se volvió tan desagradable que terminó aceptando la propuesta de Carlos Villagrán, no por ambición, sino como una vía de escape. La producción también retrata el deterioro del matrimonio entre Graciela y Chespirito, mostrando cómo incluso su aniversario de bodas pasó completamente desapercibido para él. Celebraban 23 años juntos, justo el tiempo que duró su relación. Y si nos basamos en las palabras de Graciela en una entrevista para Bio Channel, parece que Roberto fue bastante insensible al momento de separarse. Ya en los 23 años dijo, "Ya fui, se te acabó tu cuota", relató ella. Y así, Florinda se lo llevó consigo. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Roberto Gómez Fernández comentó que la separación afectó profundamente a su madre, que lo perdonó y probablemente lo siguió amando hasta el día en que falleció, ya que nunca volvió a tener otra pareja. La escena final en la que ambos personajes comparten una comida parece simbolizar el vínculo que mantuvieron después del divorcio. Según su hijo, nunca perdieron el contacto. Chespirito siempre la apoyó, incluso económicamente, y se preocupó porque a Graciela no le faltara nada. Además, asegura que nunca escuchó a ninguno hablar mal del otro. Mientras Jamaica le narra a Roberto el viaje a Colombia, lo vemos vestido como Chaparrón Bonaparte, uno de sus primeros personajes, parte del sketch de Los Chifladitos junto a Rubén Aguirre. Tras la salida de Aguirre, ese segmento se canceló, y de ahí nació El Chavo. Años más tarde, Los Chifladitos regresaron entre 1980 y 1995, por eso lo vemos caracterizado nuevamente. Sobre el viaje a Colombia, fue por la Marcha de la Solidaridad. La serie nos lleva a una escena en el camerino, que conecta con el inicio del primer episodio. En su autobiografía, Roberto explica que no se trató de una gira comercial, sino de una colaboración con una fundación benéfica encabezada por Nidia Quintero, esposa del entonces presidente colombiano Julio César Turbay Ayala. El año anterior, el invitado especial había sido Cantinflas. Su presencia fue tan multitudinaria que la marcha debió hacerse desde vehículos. Anticipando un escenario similar, el elenco de El Chavo desfiló también en camiones de bomberos. El evento comenzó a las 9:30 de la mañana y, a diferencia de Cantinflas que terminó a la 1:30 de la tarde, la comitiva del Chavo se extendió hasta las 6 de la tarde, por la enorme cantidad de asistentes, más de 3 millones de personas. El apoyo fue tan extraordinario que superó todos los récords anteriores. Las camisetas con la imagen del Chavo se vendieron masivamente, recaudando 15 veces más que cualquier edición previa del evento. En esa escena no vemos ni a Ramón Valdés ni a Carlos Villagrán, ya que ambos habían dejado el programa. Sin embargo, aparece un nuevo personaje, el Chato Padilla, de quien la serie no nos cuenta absolutamente nada. Simplemente, aparece sin explicación alguna. En su libro, Chespirito relata que la salida de Ramón Valdés lo hizo reflexionar sobre la necesidad de incorporar a un actor de mayor edad al elenco, especialmente para el programa del Chavo. Sin embargo, su intención no era reemplazar a Don Ramón, sino crear un nuevo personaje que tuviera características propias y distintivas. Así nació la idea de Jaimito, un hombre mayor que Don Ramón, cuyo oficio sería el de cartero y cuya personalidad estaría marcada por una frase que se volvió icónica, es que quiero evitar la fatiga. Además, el personaje tendría una fuerte conexión con su lugar de origen, Tangamandapio, Michoacán, del cual hablaría constantemente con orgullo y nostalgia. Fue entonces cuando pensó en Raúl El Chato Padilla, con quien ya había trabajado previamente en la película El Chanfle. Chespirito lo consideraba ideal para dar vida a este nuevo personaje. Sin embargo, en un principio, Raúl mostró cierta reticencia a aceptar el papel,
pues temía quedar encasillado de por vida en un solo rol. No obstante, fue justo después del viaje a Colombia, ese que tanto impacto tuvo en todo el elenco, cuando decidió cambiar de opinión y aceptar el reto. Con el tiempo, su interpretación de Jaimito el Cartero se volvió entrañable y sumamente popular entre el público. El personaje trascendió tanto que en Tangamandapio, Michoacán, el lugar ficticio del que se decía originario, se erigió una estatua en su honor, donde aparece caracterizado como el querido cartero. Su imagen quedó grabada para siempre en la memoria colectiva, convirtiéndose en uno de los personajes más recordados del universo de Chespirito. Hablando de estatuas, en un video anterior les comentamos sobre la polémica que envolvió la figura de Florinda Mesa. En redes sociales se viralizó una propuesta para retirar la estatua de la actriz ubicada en su natal Juchipila, Zacatecas, luego de que fuera duramente criticada y señalada en internet. Esta situación reavivó el debate en torno a su figura pública y a su papel dentro y fuera del set del programa. La última actualización sobre este tema es que, finalmente, la estatua no fue removida. La convocatoria para derribarla no tuvo el impacto esperado y muy pocas personas se presentaron en el lugar. Quienes sí llegaron fueron elementos de la policía municipal, quienes acudieron a resguardar la escultura como medida preventiva. Además, el ayuntamiento de Juchipila emitió un comunicado oficial en el que se pronunciaron en contra de cualquier manifestación de odio o intento de destruir símbolos públicos. En dicho comunicado, también se reiteró que Florinda Mesa es considerada una hija distinguida del municipio, y por lo tanto, su estatua permanece intacta. En la escena final de la serie, vemos a Chespirito caminando por las calles, cuando de pronto se detiene frente a una vitrina repleta de televisores. En ellos se proyectan imágenes reales del verdadero Roberto Gómez Bolaños. Se trata de una secuencia emotiva que muestra momentos de sus giras, fragmentos de su trayectoria artística y escenas íntimas como su faceta de padre. Es un cierre conmovedor que logra tocar el corazón del espectador. Y es que, más allá de las controversias o de las decisiones que haya tomado a lo largo de su vida, nadie puede negar que Chespirito fue mucho más que un comediante. Fue una presencia constante en nuestros hogares, una parte inseparable de nuestra infancia y, sin duda, un símbolo indeleble de la cultura popular en todo el mundo hispano. Su legado es tan grande que, con el tiempo, se consolidó como una leyenda. En cuanto a una posible segunda temporada de la serie, por el momento no hay confirmación oficial. No obstante, el éxito de esta primera entrega fue tal que no sería sorprendente que recibiera luz verde para una continuación. Además, cabe destacar que esta temporada apenas cubrió la mitad de su biografía, por lo que todavía queda mucho por contar y explorar de su vida personal y artística. Así que, mientras se define si habrá o no una nueva entrega, les proponemos algo. Si este video recibe muchos likes, les traeremos un especial dedicado exclusivamente a todas las escenas, referencias y momentos que fueron censurados o eliminados del programa original. Y créannos, hay muchas más de las que imaginan, y algunas son bastante polémicas incluso para los estándares actuales. Así que ya lo saben, denle like a este video si quieren que revelemos todo lo que la serie no se atrevió a mostrar. Nos despedimos por ahora, agradeciéndoles como siempre por acompañarnos. No olviden suscribirse, dejar su opinión en los comentarios y compartir este video para que más personas conozcan estos detalles ocultos. Nos vemos en el próximo video.